Igualida Rosales Carrero, soy docente del Liceo Bolivariano Dr. Jerónimo Maldonado en el municipio Rivas Dávila de Mérida. Me estoy formando en el José Enrique Arias, ¿verdad? Soy adoptada aquí en Campo Elías. Mi ponencia es sobre los test de inteligencias múltiples y canales de comunicación predominantes como herramientas para el mejor uso del lenguaje y la comunicación, ¿verdad? Saludo la buena intención de estas jornadas, ¿verdad? Y agradezco a la universidad, a mi tutor regional, a mi docente investigador, que también es mi tutora personal, por todo el apoyo que me han dado para la realización de este trabajo. ¿Qué ocurre? Les voy a contar, ¿verdad? De manera más anecdótica, cuando yo ingreso en el 2019 a mi liceo, noto lo que todos hemos identificado. Los muchachos pierden la atención. Hay áreas que les interesan, otras que no. Yo, en mi uso del inglés, comienzo a trabajar con ellos en esa área. Y no, unos con el celular, a otros no les interesaba la clase. Sé que pues no es nuestra lengua materna, pero sí es importante porque es el idioma comercial del mundo. Entonces, con mi formación de psicoterapia, yo digo, ya va, vamos a ver y a revisar qué se puede hacer con estos muchachos, que creo que es lo que nos ocurre a todos en el día a día. Y hacemos de manera autocrítica y con unas notas cuáles son las necesidades emocionales y sociales de cada uno de nuestros muchachos. Eso lo he venido haciendo durante estos años consecutivos hasta este año escolar. Identificamos en primer lugar la falta de afecto. No siento atención en mi casa. Eso es grave. Estoy en el celular, no tengo atención de mi papá, de mi mamá, vivo con mi abuela, en lo social no tenemos casa. O sea, todas esas cosas que de repente ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con el lenguaje y la comunicación y con lo cognitivo? ¿Qué ocurre? Tenemos dos formas de comunicarnos: el lenguaje verbal, que es el que yo estoy usando ahora, pero también el lenguaje no verbal, de aquel niño que está aburrido, que se siente triste en la clase, ¿verdad? Que de repente se desmaya porque no desayunó. Entonces, eso forma parte de lo que es la integralidad para la calidad educativa. De repente, hay muchos que no lo entendemos así. ¿Qué ocurre, verdad, con todas esas cosas? Yo empiezo a ver, ajá, este niño es bueno en esto, este estudiante es bueno en aquello, pero ¿cómo hago para llevar dentro de mis registros, dentro de mi orden? Bueno, digo, vamos a ver cómo nos comunicamos, porque llega también el estudiante que al profesor le choca porque llega con sus audífonos. ¿Cuál es la acción del profesor inmediatamente cuando ve a un estudiante que va a entrar a clase así, con audífonos? Por favor, se retira los audífonos. Error. ¿Por qué? Porque ese estudiante, si no escucha música, no me va a prestar atención. Porque su canal de comunicación predominante es el auditivo. Esos son los estudiantes que nosotros estamos considerando estudiantes de problema, porque es el que llega con el pelo suelto, el audífono y tal. Resulta que si yo le quito el audífono, adiós, lo perdí. Esta es la estudiante que cuando entra, ¿cómo está, profe? Y le da uno un abrazo, ¿verdad? Ese es el estudiante kinestésico o senestésico, lo explicaba la profe que me antecedió. Y está todos los, aunque somos la mayoría, los visuales. Que si no veo, no presto
presto atención. Pero ¿por qué los visuales somos la gran mayoría? Porque los medios de comunicación y la publicidad están diseñadas para eso, para atrapar nuestra atención. Fíjese el profe que está en este momento usando el teléfono. El teléfono atrapa su atención porque si yo aplico en él el test, ¿verdad? Seguramente su canal de comunicación predominante es el visual. Ese es uno de los primeros test como herramienta para saber cómo pongo a trabajar a mis estudiantes. ¿Por qué? Porque en lengua y comunicación debemos, como decía el profesor José Gregorio, ¿verdad? Aprendemos a escribir, aprendemos a escuchar, también hablamos para comunicarnos. Entonces, lengua y comunicación es un eje transversal en nuestra vida cotidiana, ni siquiera solamente para la formación, en nuestra vida cotidiana. Es muy importante. Bueno, luego de eso, yo veo que hay estudiantes que les gusta lengua, otros que están por ahí haciendo la tarea matemática, otros que están haciendo la tarea de geografía o de ciencias naturales, y empiezo a indagar, el por qué. De repente es porque la clase sucesiva era la clase que correspondía a cada una de esas materias, ¿verdad? Y el profesor es muy fuerte porque llega con una cara que si no me trajeron la tarea o que tenemos examen, mientras que en el plan que yo tengo es estudiar desde lengua y comunicación cómo es cada uno de mis estudiantes. Bueno, aplicamos inteligencias múltiples. Sorpresa. La tecnología ha hecho que seamos individuos, tomando ese concepto de la individualidad, de que yo me meto en una cajita cuadrada y aquí estoy yo. No es malo, pero es lo que tenemos. Entonces, aplico esto en los años escolares a más o menos 520 estudiantes y voy llevando mi registro. El 3% dice que le gusta lengua y comunicación o la lingüística. Un 4% lógico-matemático. Un 10% más o menos el área de lo que es la parte espacial. Un 12% es corporal cinético, ¿verdad? Esa gente que practica danza, que hace aeróbic, todas esas cosas estrambóticas que para mí son estrambóticas porque no necesitan. Están un 10% los musicales, pero ¿qué me llama mucho la atención? La intrapersonal, o sea, yo con yo. Yo en mi mundo, en mi teléfono, en mi habitación, con mi televisor. Otro porcentaje considerable interpersonal, que es donde yo entro, que me gusta mucho hablar y ver cómo es el comportamiento humano, no desde el área tan específica como la antropología, pero sí. Y los naturistas, ¿verdad? Son un porcentaje un poquito más bajo. Entonces ya sé cómo son mis estudiantes, pero el caso no era ese, el caso era que mis estudiantes estaban ordenados. ¿Cómo? No sé, porque la casualidad no existe, es causalidad. La mayoría de intrapersonales en una sola sección me ocurrió. Entonces era imposible trabajar en equipo, era imposible discutir porque ellos no estaban interesados. Fíjense lo complejo que es nuestra mente y lo inteligente y todo el trabajo que han hecho los medios de comunicación y las grandes empresas tecnológicas para eso. Pero eso ocurre en 2 años. Este año la experiencia ha sido diferente. La experiencia es que los chamos se acercan porque necesitan afecto. Cuando hacemos el test, son en su mayoría kinestésicos.
¿qué está pasando? Ahora venimos con lo que dice mucha gente, profe, ¿usted es hippie o algo así? Porque yo le digo, estamos cambiando de era. Y la era de ahora es la era del amor, ¿verdad? La era de eso, del ser. Bueno, ya comentándoles eso, ¿verdad? Les recomiendo a todos que nos ubiquemos en internet y buscamos esos test y se los apliquemos, sobre todo a quienes estamos en áreas de coordinación o de evaluación. ¿Por qué? Porque me están pidiendo, Oscar tiene un informe del psicólogo, del psicopedagogo. A Oscar yo lo trato diferente. No, cada uno de nosotros quiere que lo traten como un ser humano único. ¿Por qué único? Porque nuestra huella dactilar es única. En cuento de todo eso, ¿verdad? Que era el momento 3 de la investigación, nos ponemos a hablar con el equipo directivo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, decimos, bueno, en función de lo que se ha investigado, de todo lo que son las bases teóricas y lo que hay, vamos a modificar las planillas de inscripción. Y los muchachos, desde el primer año, van a entrar en un proceso de formación, ¿verdad? Que va a tener una propuesta de lengua y comunicación con orientación y convivencia. Porque cuéntenme ustedes cuál fue la sorpresa de los promedios de este año de quinto año. ¿Quién se la sabe? No, sino que el Sistema Nacional de Ingreso Universitario cambió sus cálculos. Y los muchachos tenían 20, pero tenían orientación y tenían grupos de creación con C y con B. Y SUAS, el que era el primero de la promoción resultó ser el cuarto o el tercero. Mis amigas allá se ríen porque saben qué hacen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos estamos dando cuenta de ese nivel central que es cuadrado, como una hoja de Excel, que los muchachos no le están prestando atención. ¿Pero por qué? A orientación y convivencia y a grupo de creación. Porque nosotros como docentes no le estamos dando la importancia que eso tiene. Porque para mí, yo siempre se los digo, es tan importante el chofer del bus que me subió esta mañana como el doctor que me puede atender en el hospital. Pero las economías en su competencia hacen ver que es más importante una persona que otra y no es así. En conclusión, ¿verdad? Que es lo que pedimos aquí o lo que nos pide el orden. ¿Qué decimos? Tenemos que formarnos constantemente. Eso cuando yo decido ser docente lo debo hacer. ¿Qué ha ocurrido? Que no sé si lo que voy a decir es una impertinencia, que tenemos docentes que se formaron hasta maestría. ¿Por qué? Porque el que es magíster en el Ministerio de Educación le pagan muy bien o le pagaban muy bien. Ahora no se quieren formar porque yo ya soy magíster. Entonces, ni lava ni presta la batería. O sea, ni se quiere formar ni deja que otros lo hagan. Entonces, ojo con todas esas cosas dentro de nuestra institución. Otra de las cosas es que tenemos que crear currículum, lo decía el profesor Gregorio. En nuestra propuesta lo estamos haciendo. Tenemos el personal para eso. Es muy importante que tengamos orientadores, ¿verdad? Ese profesor al que el estudiante le llega, me dice que me quedan 30 segundos, ya voy. Ese orientador al que el estudiante le llega y le cuenta lo que le ocurre, que no es capaz de contarlo en la casa ni contárselo a otra persona. Eso es comunicación y eso es comunicación asertiva. Pero también tengo que tener un profesional o un docente, ¿verdad?, que con esa comunicación asertiva sepa manejar la situación.
muy importante. No, ¿cómo que decimos? Profesor guía, usted es el orientador, porque ese profesor guía, si su especialidad es matemática y no está interesado, mire, haga un trabajito ahí de qué son los valores y para el otro momento lo otro, y lo otro que él se ríe porque sabe que es así. Entonces, no, esa no es la visión, esa no es la perspectiva que tenemos ahora si nosotros queremos tener calidad educativa. Otra de las conclusiones es que cada vez que yo transformo la vida de un estudiante, yo me transformo. Yo no soy igual a esa persona que entró en el 2019 a dar clase de inglés, ¿verdad? Ya he pasado varios procesos y eso me ha enseñado. Yo cada vez que enseño a mis estudiantes, yo aprendo de ellos. Esa no era la concepción de nuestra educación anterior. Yo me monto aquí, ¿verdad? Que me monté para quedar más alta porque es que no soy muy grande, pero yo me monto aquí y yo soy el profesor y ustedes son los estudiantes. No, eso cambió. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de él. Y la otra conclusión es que no somos amigos de los estudiantes, pero sí tenemos que tener presente que ellos son seres humanos que sienten como nosotros sentimos. Que nosotros tenemos un poquito más de conocimiento y más años, esa es otra cosa, pero es así. Mi nombre, se lo repito, Mayualida Rosales Carrero, ¿verdad? Yo no soy aún licenciada en educación, pero tuve una escuela que siempre donde tengo una ponencia lo digo. Mi escuela de vida se llama la Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo de la Revolución Agraria Ciara, que ahora tiene entre sus proyectos la agricultura urbana, ¿verdad? Esa fue mi escuela de vida y en la cual me formé y me motivé para ser docente, aparte de estudiar psicoterapia. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿verdad? Agradezco el silencio y la atención, para mí fue muy importante. Que tengan un buen día.